¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a empezar con la realización del tercer outfit, del tercer vestuario de nuestra bella muñeca Melissa. Miren qué preciosa, preciosa quedó. Quedé su vueltecita, vueltecita. Miren qué bonita, amigas. Está preciosa, preciosa. Así es que ojalá se animen a realizarla. Como es obvio, está inspirado su vestuario en la novia de Mickey Mouse, en Minnie Mouse. Y está preciosa, quedó muy linda y no tienen idea de lo fácil que se realiza la ropita de Melissa. Muy bonita. Si es la primera vez que visitan mi canal, les recuerdo que tenemos ya un primer vestuario. Ahorita van a ver en la pantalla la fotografía de Melissa con su vestido azul y su sombrerito que se le ve genial, le luce maravilloso. Posteriormente hicimos un segundo vestuario en el que Melissa luce, ahorita lo están viendo, una ropa más moderna. Su shortcito con peto, su gorra, sus tenis, en fin. Y ahora estamos con este tercer vestuario que le quedó maravilloso. En verdad yo espero que les guste tanto como a mí porque yo estoy enamorada, enamorada de este tercer outfit. Todos me han gustado mucho, pero quizás porque hace mucho, mucho que deseaba yo hacer algo así. Es por eso que estoy tan contenta. Amigas, si para realizar a la muñeca Melissa, su cuerpo, si alguno de ustedes no lo ha realizado, en la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces para que vayan a los videos para que realicen su cuerpo. Asimismo también les voy a dejar los enlaces si es que quieren realizar los diferentes vestuarios que le hemos realizado. ¿Cómo entrar a la cajita de descripciones? Simplemente van a tocar el título del video. Una vez tocando el título del video les va a aparecer una palabra que dice más. Toquen esa palabra que dice más y en ese momento se les va a desplegar la información de la cajita de descripciones. Lo más seguro es que vuelva a aparecer la palabra más, la tocan y ahora sí toda la información que está disponible para ustedes la van a poder observar. Si se les complica, pues simplemente exploren el contenido de mi canal. Ahí se van a encontrar con todos los videos con los que realizamos el cuerpo de Melissa, su primer vestuario, su segundo vestuario y van a ver mucho, mucho más contenido que les hemos ofrecido desde que este canal surgió. Van a encontrar muñecas bellísimas, bellísimas y otros proyectos que estoy segura más de uno de ellos las van a enamorar y lo van a querer realizar. Muy bien, vamos ahora a ver cuánto mide Melissa. Ya la hemos medido, ya vimos en los otros videos cuánto mide, pero vamos a medirla nuevamente de su cabecita a sus piecitos. Mide 27 centímetros, poquito más de 27. Ahora, si la quieren medir desde la punta de la oreja hasta el piecito, nos están midiendo 33 centímetros. Muchas veces cuando vendemos, pues se vale medirla desde, en este caso, desde la punta de las orejitas, pero ustedes si quieren dar la información completa a sus clientas, pues ya saben, ya la medimos completamente. Para realizar este vestuario, amigas, la lista de materiales para realizar el cuerpo está en los videos correspondientes. Así es que aquí solo les voy a dar la lista de materiales para realizar este tercer vestuario. Les recuerdo que toda la ropita, los zapatos, el vestido y la diademita se le quitan porque pues es lo que estamos buscando es cambiar a Melissa cada vez que nosotros queramos. Las niñas son felices cambiando de ropa a sus muñecas. Entonces, para realizarla utilicé material de la marca Sinfonía. Sinfonía es un material de algodón 100% mercerizado. Cuando la etiqueta dice mercerizado, significa que le dan un acabado final en que el material queda con un terminado muy bonito, adquiere un brillo precioso y pues este material es ideal para realizar amigurumis.
Como les digo, es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esta información es importante porque si en su localidad no consiguen material de la marca Sinfonía, ya se dan una idea del grosor que tienen que conseguir para que la muñequita les quede de este tamaño y la ropita les quede del tamaño. El mismo material van a utilizar si van a hacer el cuerpo para que tanto el cuerpo como la ropita les quede perfectamente. De ninguna manera se sugiere que con un grosor hagan el cuerpo y con otro grosor diferente la ropa. No, utilicen por favor el mismo material para tanto para el cuerpo como para el vestuario que van a utilizar. El mismo material, obviamente, utilizando los colores correspondientes. Muy bien, vamos a necesitar el color blanco. Con el color blanco hicimos esta parte baja de los zapatitos y esta parte baja del vestido y las parte baja de las manguitas. Así es que el blanco no lo vamos a ocupar mucho. Vamos a utilizar el color rojo con el que vamos a hacer los zapatitos, el vestido, casi todo el vestido, y el moñito que lleva Melissa en las orejitas. Muy bien. Vamos a requerir el color negro con el que vamos a hacer tanto la diadema como las orejitas. Y pues en cuanto a materiales, eso es todo. Repito, los materiales para realizar el cuerpo y el cabellito los pueden ver en los videos correspondientes. El cabellito es de color caqui. Si ustedes quieren utilizar otro color para el cabello, están en la libertad de realizarlo, pero este es color caqui. Muy bien, ¿qué otros materiales vamos a necesitar para realizar la ropita tan bella de Melissa? En esta ocasión son muy pocos, amigas. Además de la hilaza, vamos a necesitar este tipo de perlas plásticas. ¿Cuánto miden, amigas? No me acuerdo cuánto miden. Miren, vamos a medir esta que está aquí, que es más fácil de medir. Mide 8 milímetros, amigas. Son perlitas plásticas que ya cuentan con su pegamento, pero de todas maneras yo les sugiero que le pongan una gotita de silicón para que pegue muy bien. Este pegamento es muy poderoso, pero si de alguna manera no se sienten seguras, pueden colocar un poquito de silicón y prácticamente no se lo van a poder quitar. En el video tutorial yo les digo que también pueden hacer un anillito mágico de 6 puntos y eso es todo. Ustedes lo van a ver en los tutoriales. Si no quieren utilizar este tipo de perlitas, le hacen su anillito mágico y se las colocan. Pero miren qué bonito se ve. Estas se las vamos a colocar en el vestido y en el moñito. Tengan cuidado también, si son niñas muy pequeñas las que van a manipular a la muñeca Melissa, no les recomiendo este tipo de perlitas plásticas. Hay otras perlitas que es el círculo completo, esta es solamente la mitad, vean. Es solamente medio círculo. Si van a utilizar de esas perlitas que es la bolita completa y tiene un hoyo para que ustedes la puedan coser, se va a ver igual de hermoso. Pero también les repito, tengan mucho cuidado si son niñas muy pequeñas, porque a veces muerden hasta que lo desprenden y no queremos un accidente que las niñas se lo vayan a comer. En ese caso les sugiero que mejor hagan circulitos de un anillo mágico de 6 puntos, cierran y ya. En el tutorial yo les explico, amigas. Pero entonces, si deciden utilizar estas perlitas plásticas, yo las compré aquí en la Ciudad de México en una tienda de manualidades que se llama Fantasías Miguel, pero las pueden conseguir en Mercado Libre, en Amazon, en muchos lugares, amigas. Entonces vamos a necesitar este tipo de perlitas de color blanco. Vamos a necesitar un poquito de silicón de ser necesario si es que las quieren reforzar. Yo sí les sugiero que si le pongan su gotita de silicón para que quede todavía más reforzado. Pues en cuanto a materiales, eso es todo. Vamos a ver ahora las herramientas que vamos a necesitar para realizar a Melissa. Vamos a necesitar un crochet de 2.5 o adecuado al material con el que vayan a realizar a Melissa. En este caso,
que vamos a hacer la ropita, no necesitamos trabajar apretado, al contrario, amigas. Ya les daré las indicaciones en el tutorial, pero en los zapatitos, por ejemplo, sí les pido trabajar flojito, no como hacemos los amigurumis. Y así, si ustedes trabajan flojitos, los zapatitos les van a quedar perfectos. Igual el vestido vamos a tratar de no apretar tanto para que tenga un poquito de más movimiento, amigas. Así es que crochet de 2.5 o adecuado al material con el que hayan decidido trabajar. Vamos a requerir un marcador de puntos, aguja lanera, tijeras y alfileres. Muy bien. Pues en esta ocasión eso es todo. Si no han realizado el cuerpo base, van a tener el tiempo suficiente para realizar el cuerpo base. Y las que ya tengan a la muñequita, vayan consiguiendo sus materiales, que muy pronto comenzaremos con la realización de este tercer outfit de Melissa. Como siempre les pido, no olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto para comenzar a realizar la ropita de Melissa.